Bienvenidos a Entre Todos para Todos, hoy con Francesca León y tenemos a Carol Mateos. Ya la tuvimos hace nada, un poquito porque veréis el programa los dos juntos, con lo cual no os digo unos días. La entrevista quedó a medias porque hay un tema muy interesante y queremos alargarlo un poquito y profundizar un poquito más. Así que, Carol, un placer que estés aquí con todos nosotros. Muchas gracias, igual para mí. Y vamos a darle ese tema que tanto les interesa, que es hablar de los seres que están en tránsito. Recordaros que hay círculos de ánima, que son los que dirige Carol, que son los que ayudan a elevar esas almas al sitio donde tengan que ir. Entonces, Carol, diles un poquito más, que recuerden lo que hablamos el otro día, una pinceladita, y ya hablamos del tema más en profundidad. Bueno, el otro día una de las cosas que estuvimos hablando era comprender que después de la muerte física, nuestra conciencia, nuestra energía continúa un proceso evolutivo y es de dirigirse hacia ese estado, hacia ese plano que por naturaleza corresponde a todas las personas, a todas las almas, a todas las energías, como cada uno lo sienta. Y que durante ese proceso pueden haber una serie de anclajes que impidan que esa conciencia, que ese alma pueda llegar a ese estado de plenitud o de fusión con el universo, con el amor infinito, como también cada uno lo sienta. Bueno, hablamos un poquito sobre esto, qué tipo de anclajes, que eran más físicos, podían ser emocionales, podían ser mentales, también podía ser incluso muertes súbitas, donde la persona tampoco tuviera una apertura a esta conciencia, ¿no? después de la muerte, y eso a veces genera como un bloqueo, ¿no? En estas personas se quedan en el qué me ha pasado, no entiendo, ven su cuerpo allí en el suelo, que a lo mejor lo están reanimando, nadie le ve, nadie le oye, y entran en un estado como de shock emocional en el que no pueden salir de ese bucle. Entonces, una vez que estas conciencias están en ese estado, pues quedan como un poco como en una caja desastre, ¿no? Es como que están en un plano interdimensional que no es ni el plano que les corresponde, ni tampoco es esta realidad 3D, ¿no? De la tercera dimensión nuestra, donde hay un espacio y un tiempo y está todo muy estructurado. Allí donde, en este estado en el que ellos están, se le puede llamar el plano astral, el tiempo y el espacio no existe igual, y pueden tener como contactos con nuestra realidad en los que uno puede decidir si enfrentarse desde el miedo. Esas personas que hayan podido tener algún tipo de contacto con estas energías, podemos hacerlo desde el miedo o podemos hacerlo desde la confianza y desde el amor. Personalmente yo, mis primeras experiencias que tuve fueron desde el miedo, porque es lo que aprendí también. Me gustaría matizar que de pequeña no tenía miedo. ¿Tenías contacto con ellos? Porque eso es un tema que es el que quiero profundizar. Sí. Cuando una persona que de golpe a porrazo siente esa conexión con los seres y lógicamente se asusta porque no sabe, porque de pequeña, ahora lo explicas tú, ya lo empiezas a notar, sí. A lo mejor no eres tan consciente, claro, o no le das tanta importancia, y conforme te haces mayor es algo que te descontrola la vida. Claro. Cuando eres un niño, tu parte mental no está formada, entonces para mí lo que es más cercano a nuestra alma, aquí en la realidad, en nuestra realidad física, son los niños, porque los niños llegan con esa luz divina, con esa conciencia pura, a flor de piel. Vienen son tal cual, vinieron de allí. Lo que sucede es que a partir que entran en su personalidad, entran en contacto en su entorno, en la realidad pues, familiar, social, lo que sea, todo eso nos empieza a condicionar profundamente, que todo eso también está establecido, porque eso nos ayuda a tener un aprendizaje, en unas experiencias en la vida que nos llevan a unos aprendizajes. Entonces, cuando uno empieza a entrar en contacto con la realidad, empieza a crear también, a establecer la estructura mental que le ayuda a comprender precisamente esa realidad, pero nuestra sociedad
nos impulsa mucho a poner nuestra conciencia en la parte mental y olvidarnos de esa parte más divina, más energética, más luminosa, que es con la que llegamos. Y todas aquellas experiencias que están centradas en el sentir, en el percibir, quedan como peyorizadas en segundo término. En segundo plano. Sí. Y entonces lo más importante es que tú pienses y estés centrada en la parte mental, que estés centrado en la linealidad de la vida 3D, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y nos empezamos a sumergir en esta parte mental, desconectándonos de la parte más emocional. Esto no le pasa a todo el mundo, pero suele ser, ¿no? Básicamente nuestra sociedad nos ha desconectado mucho de nuestro corazón, de nuestro percibir, y nos ha centrado más en la parte mental. Entonces, los niños que todavía no tienen esa parte mental tan instaurada en su conciencia o tan despierta en su conciencia, no juzgan, porque la mente es un instrumento que parece que la esté dejando un poco mal, ¿no? De hecho, la mente es un maravilloso instrumento que tiene el ser humano para poder comprender la realidad y para poder evolucionar, ¿no? Pero el problema está en darle todo el poder a la mente. O sea, la mente es como podríamos decir que es como un Ferrari, ¿no? Tenemos un supercoche, pero en vez de conducirlo una persona consciente, lo está conduciendo un mono, ¿no? Y dejamos que el Ferrari lo conduzcan de cualquier manera. Entonces ahí es cuando nos podemos estrellar, cuando no tenemos una inteligencia emocional equilibrada, ¿no? Sí. Pero bueno, la cuestión es que estos niños, como no tienen esa parte que les juzga, que les compara, les hace creer que eso no es cierto, pues simplemente lo que sienten lo creen. Y muchas veces van a lugares o están al lado de personas y sienten energías de las personas o sienten energías de los lugares, o pueden sentir precisamente, entrar en contacto en esta dimensión que estábamos hablando antes, que es como la parte astral, que se encuentra, de hecho todo es multidimensional, en este lugar, aquí y ahora. Hay varias dimensiones, solo que todos nosotros somos conscientes de esta realidad física, pero no por ello quiere decir que no hayan. El resto. Claro. Y en cambio estos niños, al no tener muchas limitaciones mentales, pues pueden acceder, claro, están abiertos. Y por eso pueden percibir con más claridad tanto a seres de vibración muy elevada, como pueden ser pues nuestros guías o su yo superior o ángeles, lo que cada persona sienta, o también energías más densas, porque son realidades múltiples que están en un mismo lugar. Claro, ¿qué sucede? Yo de pequeña, mis primeras sensaciones, mis primeros contactos fueron desde la confianza, y yo me acuerdo que intuitivamente les ayudaba a que se fueran a la luz. Me acuerdo que por ejemplo, iba por la calle y a lo mejor veía como una sombra o una cosita así un poco, pero no me daba miedo porque quizás no me habían dicho nada respecto a eso, porque eso sí que mi familia no me quiso inculcar ningún tipo de pensamiento, religión, etcétera. Y de manera natural, pues yo me imaginaba un tubo de luz y le decía, y lo veía, porque claro, el poder de la imaginación es creación, el poder del pensamiento. Y bueno, pues los enviaba hacia la luz. Hasta que más adelante ya empecé a tener contacto pues con comentarios de personas de mi alrededor, la televisión, etcétera. Y todo eso es cuando uno empieza a decir, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero tú se lo contabas a tu madre? ¿Comentabas esos temas? ¿O un niño lo vive y como no le ha dado importancia no cuenta nada? Exacto. No cuenta nada. Para mí era algo natural. Lo que sucedía es que yo veía que los demás no lo hacían y no lo veían. Entonces era como que dejó de tener importancia, ¿entiendes? O sea, era como si tú siempre ves una planta y tú ves que tú sí la ves, pero nadie más la ve. Y es como, pues al final deja de ser importante, ¿no? Porque si nadie más la ve y tú eres... O sea, no tiene la importancia que tiene para nosotros de adultos, de decir, anda, si estás viendo eso y yo no, porque de pequeño tú estás descubriendo el mundo. Claro, es tan maravilloso, tan grande. Claro, a lo mejor los adultos te dan que lo importante es ver un vaso con el agua, ¿no? Mira, y tú para ti es igual un vaso del agua que ver un ser en tránsito. Tú no sabes dónde dar la importancia, claro. No sabes dónde está la realidad. Y digamos que ese sería un poco el punto. Empecé como a dejar de darle importancia a estas cosas. Pero lo que sí quiero que quede claro es que lo hacía
yo no me juzgaba y lo hacía simplemente porque lo sentía. Y sentía amor al hacerlo. No sentía miedo, no sentía juicio, no sentía... Era como, lo veía y sabía que se podía hacer así, no sé cómo, mi alma lo sabía y entonces los intentaba ayudar. Luego ya de mayor sí que sucedió todo lo contrario. Personalmente entré en una fase de mi vida muy mental en la que quise descubrir el mundo desde aquí arriba. También por otros motivos personales, una enfermedad de mi padre que fue mi gran maestro en el proceso de transición de esta vida a la otra, proceso de duelo y el acompañamiento. Él me enseñó en vida y después de esta vida también continuó y continúa enseñando. Maravilla. En ese proceso de centrarme mucho en la parte mental, lo que sucedió es que me desconecté de esto que te explicaba antes. Y claro, cuando uno se desconecta de su corazón, de su alma, lo que sucede es que dejas de sentir la alegría, dejas de sentir la ilusión, la magia, dejas de confiar en la vida, en las personas. ¿Y qué sucede? En definitiva es como que dejas de sentir amor. Y cuando uno deja de sentir amor, entra en contacto con energías mucho más densas, porque todo lo que no sea amor es desamor, y entonces entras en la tristeza, en el dolor, la pena, sí, todo, ¿no? todo esto. Y estas son vibraciones energéticas que densifican mucho a la persona. A nivel energético, nosotros tenemos un campo energético en el que vamos irradiando constantemente nuestras emociones y nuestros pensamientos. Un pensamiento y una emoción es pura energía, y eso no es algo que yo ahora piense y se va en el universo y se funde en el universo, no, es como, tiene una consecuencia en mi campo energético, y mi campo energético está conectado al tuyo y al de todo el universo. Entonces, si yo estoy vibrando en una frecuencia elevada, de amor, de alegría, de serenidad, de paz, mi campo energético está vibrando alto, muy elevado. En cambio, si yo estoy con emociones más densas y pensamientos más densos, mi campo energético está densificado. ¿Y qué pasa? Que por resonancia, si yo estoy vibrando muy densa, tengo más facilidad de acercarme a cosas más densas. Claro. Porque eso sería como el agua y el aceite, ¿no? El agua es mucho más ligera, el aceite mucho más denso. Si yo me empiezo a convertir en aceite, seré más afín al aceite que no al agua. Claro. Un poco sería esa la explicación. Y digamos que yo me empecé a convertir más en aceite en esos momentos. Y bueno, pues ahí ya tuve alguna experiencia con otros tipos de energías que son más densas también, pero todo eso formaba parte de un aprendizaje mío, que luego me llevó a comprender, ya ahora en la actualidad, y es también parte del mensaje que intento difundir, ¿no? Me llevó a comprender que el poder en ayudar a estos seres está en nosotros, y es cuanto más te ayudas a ti mismo, más puedes ayudar al otro. Eso no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Pero quiero decir que si yo me amo, si yo me respeto, si yo me valoro, puedo ayudar a esos seres porque estoy vibrando en una frecuencia elevada, y entonces eso me permite como marcar, ¿no? una frecuencia energética en la que frecuencias que son más densas les va a costar mucho más acercarse a mí. Claro. Porque va a ser como que yo me convierto en agua y ellos que son más aceite, pues les va a costar finalmente más. Ya no. Exacto. Y por otro lado, lo que hago es empoderarme a mí misma, confiar en mí, y no solamente en mí, sino esto también es un trabajo en equipo. No solamente cuando ayudamos a seres en tránsito, no solamente lo hace un ser humano, estamos muy apoyados a nivel de guías y de seres de vibraciones más elevadas, con una conciencia mucho más evolucionada y que nos apoyan en nuestra evolución como especie humana. Entonces es muy importante para ayudar a estos seres el intentar ponerse en una perspectiva desde el amor. Si a mí me dan miedo y yo estoy vibrando en el miedo, me estoy convirtiendo más en aceite. Pero si comprendiendo esto y sabiendo que ellos
entre comillas, solo me pueden hacer todo el daño que yo les permita, porque cuanto más miedo tenga, más les estoy abriendo las puertas para que, claro, intenten como acercarse más a mí. Pero es por resonancia energética, porque si es como que les voy a atraer más, porque tengo más miedo. Pero entonces, imagínate una persona que su misión de vida es enviar los seres a la luz, o sea, el camino que tú también estás haciendo. Tú puedes durante unos años huir de esa realidad. Ahí. Pero llega un momento que sí o sí, si lo tienes que hacer, no te va a quedar más remedio. Entonces, ¿se ponen pesados? O sea, te invaden tu espacio y te van diciendo, espabila que te ha llegado el momento, ¿no? A mí me pasó, pero ahí aprendí lo que es el decreto. Vale. Como bien has dicho, hay personas que tienen o tenemos parte de nuestra misión es ayudar a estos seres en tránsito. Cuando mis primeros contactos así más negativos, yo pasé mucho miedo. Porque yo pensaba que, primero, que me estaba volviendo loca y segundo, que iba a poder hacer. Y cuando una vez no sabía qué hacer, tampoco sabía con quién hablar, era una época en la que estaba estudiando psicología y era como... Sí, perdona, es que no puedo hablarlo con nadie. Al final, un día, en una de esas experiencias que tuve que me estaban llevando al límite, decreté. Primero, acepté que los estaba sintiendo, porque yo tenía una negación muy grande, era como, no, esto yo me lo estoy inventando, no, esto no es verdad, esto no está pasando, y al final ese día tuve que aceptar que eso era real, y dije, bueno, Carol, tiene que haber alguien o algo ahí que está haciendo que esto suceda, porque si no, tuve que aceptar esa realidad. Y entonces dije en voz alta, bueno, está bien, acepto que estáis aquí conmigo, os reconozco. La primera palabra que dije fue, está bien, os reconozco. Y la siguiente fue, esto lo dije y me salió del corazón, si queréis que os ayude, primero me tenéis que ayudar a mí, porque yo ahora en este estado de miedo y de pánico no puedo hacer nada. Así que por favor, dadme tiempo a que yo me prepare y cuando esté dispuesta os ayudaré. Fue decir estas palabras y todas las sensaciones que tenía que me estaban ahogando desaparecieron. Y estuve años sin volver a sentir nada. ¿Te dejaron el espacio? Me dejaron, sí, hasta que cuando fui a este círculo que expliqué anteriormente, el círculo de ánima que guiaba a Alicia, bueno, acepté vivir esa experiencia en ese momento. Yo ni me acordaba ya, porque esto era como hace años. En ese momento, cuando yo estaba sintiendo, de golpe vinieron por detrás unos seres y me dijeron claramente, ¿te llegó? ¿Te acuerdas aquello que un día nos prometiste? Ahora es el momento de hacerlo. Y bueno, personalmente yo ya me había preparado inconscientemente porque nunca me imaginé que esto hubiera sido parte de tu camino, de mi camino. Lo que estoy haciendo ahora, ya te digo yo que hace 20 años atrás o menos, o 6 o 7 años atrás te hubiera dicho yo, no, con el miedo que me daban. Pero precisamente aprendí esto que intento transmitir es transformar el miedo en confianza y amarme a mí misma para que pueda irradiar ese amor y ayudarlos desde ese amor. Que esto es un camino de vida, por supuesto, tampoco es algo que yo ya tenga todo ese amor instaurado en mí. Yo cuanto más ayudo a estos seres y cuanto más ayudo a otras personas en terapia, en sanación, más aprendo a amarme a mí misma y a amar a los demás. Es un camino de vida. Entonces, para mí, desde mi experiencia, cuando una persona tiene un don, una capacidad psíquica de poder ver y ayudar a estos seres, como he dicho, es un don. Y para mí los dones es un regalo que nos da el universo, pero no es un regalo para nosotros, es un regalo para ofrecer a la tierra. Para mí es un servicio que traemos. Eso que dicen de los niños traen un pan debajo del brazo, para mí son los dones, pero un don no es solamente una capacidad psíquica, una evidencia. Para mí los dones son la amabilidad, la paciencia, la alegría, la comunicación, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, el ser un nexo. Sí, claro, todo esto son dones y son cosas que uno hace que le salen del corazón. Salen del corazón. Como tú estás haciendo estas cosas, a ti te salen del corazón. Entonces, si todos ofreciéramos al mundo esos dones que hemos traído, muchas de las cosas que suceden no pasarían, pero claro, uno tiene que empezar a reconocer cuál es su don y después quererlo ofrecer al mundo. Entonces, concretamente con las capacidades psíquicas, cuando uno no quiere ofrecer esa ayuda,
está creando un vacío en el universo. Es como una desconexión. Yo lo que acostumbro a decir a personas que vienen con este don y que han tenido experiencias negativas que les ha hecho coger miedo, les diría primero de todo que, bueno, que se preparen ellos como personas, que intenten comprender esta parte astral, que lo intenten ver desde el amor, que intenten confiar y que sobre todo que se amen ellos mismos, porque hay muchas cosas en su propia vida que a lo mejor les muestran que no se están amando, respetando ellos mismos, y que cuando uno empieza a saber poner límites es cuando puede ayudar al todo otro. Lo que tienes, sí. Claro. Entonces cuando tú puedes estar en ese estado, puedes decirle a ese ser en tránsito, mira, ahora no, pero luego. Que eso es lo que yo les digo, a la gente se ríe, pero le digo, horario de oficina. Bueno, yo lo hago así, en mi caso. Es, si estoy en mi casa, con mi familia y siento la presencia, le pido, le digo, mira, en este momento yo necesito descansar. Por favor, respeta este espacio, respeta este lugar. Yo te aseguro que te voy a ayudar mañana o luego a la noche a tal hora. Entonces, así lo hacen. Me acuerdo un caso de una mujer que no se lo creía mucho y dijo, bueno, pues lo voy a probar. Y porque siempre la molestaban en su cama. Y esa noche les dijo, al pasillo. Y los mandó al pasillo. Lo explicaba así ella, muy, muy graciosa. Los mandó al pasillo. Dice, oye, pues les dije, mira, ahora no, iros al pasillo, ahora quiero descansar. Ya mañana ya conectaremos y os ayudaré. Pensad que ellos, el espacio del tiempo, o sea, no, para ellos no existe, no es claro. lo mismo que a nosotros. Pues resultó que esa noche su hija salió por la noche, que también era así bastante perceptiva, y por la mañana le dijo a su madre, mamá, yo no sé qué pasaba en el pasillo ayer, pero cada vez que pasaba me hacían los pelos así, ¿no? Claro, ella no sabía bien qué pasaba, y claro, la madre se rió porque dijo, ostras, yo los envié al pasillo y se quedaron en el pasillo. Porque respetan mucho. Sí. Carol, se nos pasa el tiempo volando. Solamente quiero, ya que no tenemos más tiempo, que les des un mensaje a las madres, por ejemplo, que tienen una hija que tiene esa percepción, que están en una edad de pubertad, que tienen miedo, que no saben qué hacer, que le piden consejo a la madre, pero basta que sea la madre, es como que no se fían tampoco. ¿Cómo los pueden ayudar los padres? Bueno, primero de todo mostrando comprensión, o sea, no negando lo que sus hijos están sintiendo, eso para empezar. Luego ofreciéndoles confianza y serenidad, intentando llevarles a personas que les puedan ayudar a comprender lo que les está sucediendo, sobre todo desde una perspectiva siempre desde el amor. Y tercero también lo que les pueden dar es herramientas para ayudarlos a llevarla a la luz, que es algo tan sencillo como hacer un tubo de luz enfrente de ellos con el poder de la mente y decirles que por favor se dirijan, muy básicamente lo estoy explicando, que se dirijan allí. Pero sobre todo, si no decretar. Lo más importante, contactar sobre todo con los círculos que hay, sí. Que hoy en día tenemos una gran suerte de que hayáis creado estos círculos. Os podéis poner en contacto con Carol, ya dimos el otro día sus datos, da una pincelada de datos, porque es que se nos echa, y se nos acabó el tiempo. Bueno, para los círculos de ánima que pertenecen a la red de Agartam, que es aquella plataforma sin ánimo de lucro que os hablé, tenéis que poner en contacto con entráis en la página www.agartam.com y entráis en la pestaña de red de ánima. Allí estarán todos los círculos en los que podéis participar de manera gratuita. Y bueno, pues eso es. Contigo ya pondremos todos los datos tuyos también para que sí. puedan contactar contigo. Yo sé que muchas personas contactarán porque eres una mujer, eres un ser maravilloso. Además conectas muy bien, llegas muy a fondo del corazón. A mí ya lo sabes, siempre me has robado el corazón. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado en este programa y hasta otro momento. Gracias, Carol. A ti.